¿Qué tal, hermanos? Bienvenidos a un episodio más de Tu Momento Selah. El día de hoy, hermanos, tenemos la segunda parte de este método de estudio, de esta serie que estamos armando, de cómo estudiar la Biblia. El día de hoy vamos a hablar sobre el método de estudio del resumen de capítulo. ¿A qué se refiere esto? Bueno, vamos a tratar de hablar sobre cómo poder estudiar un capítulo a la vez. Recordemos que en esencia la Biblia no tiene una división en su escritura original, no estaba dividida por capítulos. Pero esto se hizo con Stephen Langton, quien en 1228 propuso esta división. Esto con la finalidad de poder nosotros encontrar de manera más precisa ciertos pasajes, ciertas historias, ciertas anécdotas que se estaban relatando en la Biblia. De ahí, pues recordemos que la Biblia también no está dividida, o más bien no está acomodada como se escribió, vaya en orden cronológico o demás, sino está acomodada por libros históricos, proféticos, de la ley, poéticos y demás, ¿vale? Lo podremos ver un poco más a profundidad, pero este método de estudio tiene como propósito el que nosotros entendamos capítulo a capítulo. Es decir, este método de estudio vamos a resumir todo un capítulo y vamos a ir a sacar una enseñanza o las ideas principales y centrales de este capítulo. Para eso vamos a hacer 9 puntos en los cuales vamos a abordar cada uno para una mejor comprensión. Así que bueno, antes de todo esto, primeramente necesitamos tener 3 principios antes de comenzar a estudiar este método. Primero, es un método muy fácil, un método que no vamos a necesitar de alguna literatura externa a la Biblia, ¿vale? Así que no vamos a necesitar de a lo mejor un conocimiento muy vasto o no vamos a necesitar de posiblemente sí de un diccionario, pero un diccionario español normal, no hay ningún problema para que de esta manera pues podamos buscar palabras que no sean de fácil comprensión. Pero de ahí en fuera no vamos a necesitar algún diccionario exhaustivo como lo es el Strong o alguna Biblia con comentarios, alguna Biblia de estudio en específica, no. Y bueno, para esto vamos a pasar al punto número 2. Este método, hermano, es un método muy sencillo, muy fácil, que no nos llevará mucho tiempo. Este normalmente se ocupa cuando vamos de viaje incluso, o principalmente yo lo ocupo para poder sacar alguna enseñanza, ya sea como maestro de niños, como incluso devocional para jóvenes. Este método de estudio es muy rico en ese sentido, que es muy práctico. Vamos a poder ocuparlo pues cuando vayamos de viaje o cuando no tengamos a la mano toda nuestra literatura para poder hacer un mensaje un poco más profundo, pero no deja de ser enriquecedor. Eso es lo importante. Punto número 3. Este método no exige, como ya lo vimos, de ayudas u obras externas. No vamos a necesitar material fuera que no sea de la Biblia misma. Así que, pues bueno, este método se usa mucho en viajes. En cuarto lugar, es un método de estudio para, pues, lectura rápida. Si nosotros podemos tomar notas iniciales mientras leemos cada capítulo, pues podemos hacer un resumen muy rápido en cuanto a, a velocidad o tiempo. Necesitamos de que a lo mejor yo quiero hacer un método como si fuese un devocional. Lo puedo hacer con el método devocional. Ya sabemos que el método devocional a lo mejor sí requiere un poquito más. Pero el método de capítulo, la verdad es que es muy simple, muy fácil de hacerlo, ya que es un resumen de manera literal. Es un resumen de ese capítulo. Bueno, vamos a ver el primero que son y la primer consejo que le puedo dar es leer el capítulo por lo menos 5 veces. ¿Por qué? Bueno, hay que leerlo 5 veces para que de esta manera podamos tener una mejor asimilación. De modo que muchas veces, al ser un método de estudio muy rápido, únicamente lo leemos y queremos sacar un resumen de la primera lectura. Pero si lo volvemos a leer, y yo creo que le ha pasado que este capítulo lo leemos y cuando lo volvemos a leer, no me había dado cuenta que decía esto. Y si lo volvemos a leer, wow, ahora vi que me habla en esto. Y si lo volvemos a leer y nos vamos a ir descubriendo
nuevos mensajes, más profundidad y a lo mejor se nos van a esclarecer muchísimas ideas, muchísimos mensajes que Dios tiene en solo un capítulo. Así yo preparé el sermón de Ageo. La verdad es que Ageo únicamente tiene 2 capítulos y hacer un resumen de eso, wow, se pueden sacar muchos mensajes de esos 2 capítulos. Así que bueno, para esto, para leerlo 5 veces, yo les recomiendo que puedan leerlo en versiones diferentes. Hoy en día, hermano, adquirir versiones de la Biblia es muy sencillo, es muy rápido y lo podemos tener al alcance de nuestro celular. Hoy en día lo podemos descargar en una aplicación y la aplicación que yo recomiendo y que me es de mucha ayuda es YouVersion. Esta aplicación de la Biblia en donde podemos tener, descargar la Biblia de manera sin datos y únicamente poder tenerla. Y podemos descargar la Biblia de las Américas, la nueva versión internacional, la Reina Valera actualizada, la 1909, muchas Biblias más. Ya les dije cuáles son las Biblias que yo uso para mi estudio, pero siendo de base la Reina Valera 1960. Esta Biblia no la cambio por nada. Esta es mi base, de esta voy a sacar el sermón, pero a mí me ayuda muchísimo la nueva versión internacional, la Biblia de las Américas, para poder entender un poco más las palabras contemporáneas. Ahora que si no hay una palabra que de verdad me causa intriga y quiero saber su significado, bueno, ya le enseñé que contamos con un software bíblico aquí el podcast y de esa manera pues hacemos también los estudios que están viendo. Así que bueno, eh, vamos a los puntos. Punto número 1. Lea la Biblia que no tenga anotaciones. ¿Y esto por qué? Una Biblia que no tenga anotaciones nos va a servir muchísimo para no caer en las mismas ideas que ya habíamos anotado antes. Yo supongo que todos tenemos una Biblia y muchas veces marcamos un versículo, subrayamos esa idea y decimos, bueno, esta parte de la palabra de Dios está hablando sobre esto. Bueno, no lo necesitamos en este punto, porque lo que tú quieres es que Dios te alimente de nuevo, que podamos ver o que podamos quitar más paja y podamos ver qué diferentes mensajes se puede sacar de ese capítulo. Así que una Biblia que no tenga anotaciones te va a ayudar muchísimo a que tú puedas abrir un poco más tu mente y puedas buscar un nuevo significado o una nueva enseñanza en este capítulo. Punto número 2. Lea sin detenerse. Es común que por cualquier distracción o por ser un método de estudio muy rápido, pues simplemente digamos, bueno, hay que hacer esto, o simplemente yo, la verdad, soy muy distraído. Entonces procuro siempre tener mi celular apagado o mínimo en modo avión para que no me estén interrumpiendo constantemente. Y bueno, procuro tener cualquier alarma, toda distracción fuera. Me aparto en mi cuarto, me aparto en la sala del podcast. Y de esta manera no hay nadie que me interrumpa y pueda tener yo una comunión más íntima con Dios. Yo la verdad les recomiendo que su devocional o que sus estudios los puedan hacer en la mañana o en una hora que ustedes tengan designado, una hora que únicamente se la dediquen al Señor. Así que de esa manera Dios les va a hablar. Punto número 3. Léalo en diferentes traducciones contemporáneas. Bueno, esto ya se los había comentado. De esta manera, pues podemos tener una diferente visión a la hora de poder nosotros hacer nuestro estudio. Así que, bueno, ya se los había comentado, hay que tener la probabilidad de poder tener más versiones y de esa manera nosotros poder tener un amplio vocabulario o un amplio discernimiento en cuanto a lo que se puede decir de la palabra de Dios. Ahora, recordemos, ya venden Biblias también incluso multiversiones. Pueden comprar una, no están caras, las pueden comprar en Amazon o en Mercado Libre. Y punto número 4. Lea en voz alta, tranquilo y para usted. Sabemos que al leerlo en voz alta no podemos comprender de mejor manera, ya que a la vez que lo estamos pensando, lo estamos diciendo y de esa manera nos estamos retroalimentando. Pero ¿sabe cuál es lo más bonito? Que cada que usted lea la palabra de Dios, Dios le estará hablando. Esa es la voz del Señor. La palabra de Dios contiene toda su voz, todo lo que Él es. Si usted lo lee en voz alta, estará escuchando literalmente lo que Dios le está diciendo y hablando a su corazón. Así que lea en voz alta. Bueno, esos fueron los 4 puntos que nosotros podemos darles como recomendaciones para que de esta manera puedan tener un mejor estudio devocional. Pero
Yo sé que ya les di muchas vueltas. Ahora sí vamos con los 10 puntos para poder armar este estudio de capítulo. Así que vamos a ello. El primer paso, pues obviamente es el título. Vamos a poner el título de un capítulo, pero que sea breve, un título que a usted lo marque, que lo podamos recordar y que de esa manera nosotros podamos volver a ello con solo el título, con solo pensarlo, decir, ah, bueno, esto me está hablando de esto. La esencia de este capítulo se concentra en su título. De esa manera podemos tener un título llamativo, y que sea fácil de recordar, un título que sea corto, ¿vale? Y bueno, vamos al segundo paso, el contenido. Describa, resuma, parafrasee, bosquejee, como a usted se le haga más fácil para poder comprender un poco más cómo es el capítulo entero. De esta manera es muy fácil poder sacar contenido de este. Bueno, a mí se me hace mucho más fácil bosquejear. Yo trato como de hacer como si estuviese preparando una enseñanza y de esta manera lo hago. A muchos se les hace más fácil el resumen y a muchos se les hace más fácil parafrasearlo, es decir, lo que yo entendí lo voy armando, ¿vale? Es igual muy semejante al bosquejo. Punto número 3. Personajes principales. En esto vamos a tener que abordar los personajes que se está haciendo o el contexto histórico que también vamos a estar hablando. Quiénes son los personajes principales en este capítulo, por qué se incluyen y qué es lo más significativo de ellos. Muchas veces queremos sacar la conducta de ellos, su carácter, su temperamento y muchas veces habla de eso. Podemos tener muchísimos ejemplos, como lo es en Timoteo, como Pablo le pide a Timoteo que se debe um, de comportar ante la congregación y bueno, muchísimos capítulos que mismo ya a veces nos ayudan poniendo los títulos a cada capítulo, pero si no, la recomendación es que tú saques los personajes para que de esta manera podamos hacer un mejor resumen con contexto histórico, pero también ver por qué estaban o por qué son importantes esos personajes, ¿vale? Muchas veces no le prestamos atención a los personajes, pero son los que nos dan la enseñanza luego. Ok, cuarto paso. Versículo elegido. Tenemos que elegir siempre un versículo que nos va a representar la esencia de este capítulo. Fácil de recordar, que podamos incluso memorizarlo. De esa manera podemos aplicar toda la historia y resumirla en un solo versículo. La palabra de Dios se presta para eso y podemos compartirlo cuando sea necesario. Con ese versículo nos acordamos a lo mejor de esa enseñanza que para a lo mejor un funeral puede ser de consuelo para esa persona. También podemos recordar el versículo y predicarle el plan de salvación a alguien. Y bueno, así de muchos estudios que podamos compartir. Siempre es importante un versículo que centralice todo el capítulo. Quinto paso. Palabra o palabras clave. Muchas veces la palabra clave será la única que se usará con mucha frecuencia. Vemos como en Primera de Corintios, en el capítulo número 13, se utiliza mucho la palabra amor y como en Hebreos 11 se utiliza la palabra fe. Bueno, pues esta es la centralidad o la esencia de estos capítulos. Hay que sacar las palabras clave para que de esta manera nosotros también podamos tener un bosquejo o un estudio un poquito ya más enfatizado en el tema que estamos hablando, ¿vale? Y nos va a servir muchísimo también para escoger el título, si es que todavía no lo pensamos. Paso número 6. Los retos. Bueno, aquí cómo es los retos. Bueno, tenemos que hacer una lista de todas las dificultades que pudiéramos tener con el pasaje. Hay algún problema, a lo mejor que me gusta o me está angustiando el estudiar más a fondo a futuro, o hay algunas declaraciones que no comprendo, ¿vale? Todo eso lo tengo que anotar y posteriormente puedo sacar hasta una enseñanza de todas esas palabras que se me dificultaron. Pero no es la esencia que lo busque en el momento porque me va a desviar de el tema central que es el resumen del capítulo. Así que eso los podemos poner aparte y de ahí podemos sacar otro tipo de estudios que los estaremos viendo más adelante. Séptimo paso, referencias.
Con el uso de las referencias, hermano, en un estudio bíblico, tenemos que buscar otros versículos que nos ayuden a hablar sobre este tema. Eh, para eso, pues es muy fácil como buscar palabras clave y de esas palabras clave seleccionar en una concordancia. Ahí podemos seleccionar varios temas o versículos, incluso hay Biblias que ya tienen referencias cruzadas y de esa manera podemos tener un estudio ya un poquito más conciso, ¿vale? Pero de eso se trata, de buscar versículos similares que den el, el tema principal o que se esté hablando también del contexto de lo que estamos estudiando. No voy a sacar ningún texto fuera de contexto porque daría un pretexto. Ok, paso número 8. Ver a Cristo. Bueno, mientras estudiamos cada capítulo debemos estar alerta a las aclaraciones que le digan acerca de Jesucristo. ¿Qué puedo aprender acerca de la naturaleza de Jesús en este capítulo? ¿O qué atributos de Dios en Cristo se muestran aquí? Siempre hay que buscar cómo aplicar, aunque sean historias del Antiguo Testamento, podemos ver que era presente el pacto de Dios o que era presente la esencia de Cristo en el Antiguo Testamento también. Así que hay que ver y hay que enfocar todo esto en cómo puedo ver a Cristo reflejado en esta lección. Ese es el paso número 8. Paso número 9. Enseñanzas centrales. En esto vamos a escribir los principios más importantes como nuevas enseñanzas y lecciones que hayamos aprendido en este capítulo. ¿Por qué Dios quiere que este pasaje esté en la Biblia? Hay que hacernos preguntas como ¿qué quiere enseñarme en este capítulo? Todas esas preguntas las tenemos que tener en cuenta para poder hacer las enseñanzas centrales o la esencia del capítulo. Debemos amarnos en toda relación interpersonal. Es el mensaje principal de 1 Corintios capítulo número 13. ¿Cuál es el pensamiento central que el escritor está tratando de desarrollar? Podría ser otra pregunta para que nos ayude a discernir las enseñanzas centrales de este capítulo. 10º paso, conclusión. Bueno, en esto hay que tener siempre dos preguntas. La primera es ¿cómo puedo aplicar personalmente estas verdades? Y la segunda es ¿qué voy a hacer específicamente con ellas? De modo que así puedo tener una conclusión que me va a favorecer para poder culminar y darle un sentido de acción, porque recordemos que el estudiar la Biblia no es nada más para que me haga más sabio, sino para que la ponga en práctica. Así que, ¿cómo puedo terminarlo, pero ahora aplicarlo a mi vida diaria? Bueno, a continuación les voy a presentar un formulario que ustedes van a poder descargarlo y esto únicamente como ayuda para que puedan hacer su método de estudio por capítulo. Así que bueno, hermano, espero que les haya gustado, espero que les esté sirviendo, que más que el poder nosotros enriquecernos, que les pueda servir para crecer espiritualmente. Recordemos que lo hacemos por amor a ustedes, para que podamos crecer juntos espiritualmente y podamos tener una relación más estrecha con el Señor. Esa es la manera número 2 del método de cómo estudiar la Biblia. Espero que les guste, hermanos. Hagan una pausa en su vida y que tengan un momento Selah. Chao.